89.5 FM. Radio Universidad. La cultura universal. 8:30 minutos. Ecos de la antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ecos de la Antigüedad presenta la quinta parte de su serie de estudios, discusiones y momentos especiales acerca de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. En cabina de controles se encuentra Byron Chapa. Nuestro panel, ya un poquito más fuerte que en ocasiones anteriores, está integrado en el inframundo Mauro Rivera Montaño, Esteban Galván Resendi, Jorge Román, la reaparición de José Quesada Fox. En la conducción va a estar Fernando Rocha y al micrófono les habla un servidor, Raúl Rodríguez Lucio. Hola, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta fría mañana de 21 de diciembre. Como bien lo mencionó Raúl, pues vamos a seguir con el tema que hemos tratado estos sábados, que es la Virgen de Guadalupe. Le doy la bienvenida a todos, muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, pues nuevamente nuestro agradecimiento a usted por escucharnos. Esperemos que usted está más calientito que nosotros, porque aquí se siente un poco de frío. Pero bueno, eso no nos va a evitar que sigamos con nuestro tema. Les recuerdo las vías de comunicación. El teléfono es el 442-192-1293. Ese es el teléfono en cabina. Y en celular tenemos el 442-322-1077, donde nos puede mandar pues ya sea un mensaje de texto o también WhatsApp. Y pues en internet tenemos ya sea a través de la página de Facebook de Radio UAC 89.5 FM, ahí nos puede ver en video y también escucharnos, transmitirnos su opinión, e igualmente ya se compartió en la página de Ecos de la Antigüedad. Entonces pues esperamos sus comentarios, sugerencias, quejas, críticas, lo que tenga, un saludo, nos gustaría escucharlo. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema. Ya se ha visto pues lo que ha pasado con toda esta tradición de Guadalupe. Acabamos de pasar hace algunos días pues ya la celebración mayor, que es el 12 de diciembre. Y lo que ahora pretendemos pues es investigar acerca de, presentarle acerca de este periodo en el que pasa el acontecimiento, 1531, hasta cuando aparece oficialmente o está fechado al documento en el que se basa toda esta tradición realmente, porque es en el que pues tanto aparicionistas como no aparicionistas es el que se pelea, el que se critica, el que se dice que pues pudo ser, no pudo ser, se le atribuyen varios autores también, que es el Nican Mopohua, que es el documento en el que se hace la descripción de todos estos acontecimientos que pues hasta hoy conocemos como tradición. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con este detalle. Primeramente, Raúl, respecto al Nican Mopohua, ¿nos puedes decir qué es resumidamente este escrito, por favor? Bien, es un relato que aparece por primera vez en 1649
en los escritos, un compendio que publicó el bachiller Luis Lazo de la Vega, denominado Nican Moctepúa o algo así, un nombre raro, Mopoúa, y que, bueno, tiene la polémica de ver si fue él quien realmente lo escribió, y por el contenido y las formas tan bellas en que está escrito, se duda que haya sido él, pero hay que considerar que es el segundo. El primero ya lo explicamos hace 8 días, fue Miguel Sánchez, un año anterior, que hizo su publicación, y básicamente ahí Miguel Sánchez pues relata lo principal de lo que son las apariciones, muy a su forma, y de repente llega al año siguiente, es publicado del Nican Mopoúa, en un estilo indígena, francamente, y que es atribuido normalmente a Antonio Valeriano por la forma y la composición, el seguimiento que se da a una especie como de Sherlock Holmes de lo que ha sido este escrito, y que realmente no habría problema de hacerlo remontar, como dice Miguel León Portilla, a Antonio Valeriano. Sí, es muy probable que haya sido él quien realmente lo escribió, aunque desgraciadamente sale hasta 1649, no llena eso que llaman el siglo de silencio, pero bueno, pues a mi manera de pensar, sí podría ser él. Y digamos que a resumidas cuentas, este escrito cuenta de manera muy bella, al estilo indígena, con una buena cantidad de detalles, lo que son las apariciones de la Virgen a Juan Diego y a su tío Juan Bernardino, y finalmente como el estampado de milagroso en la tilma del ayate ante los ojos de Fray Juan de Zumárraga. Eso, digamos, un muy breve resumen de qué eso y más o menos cuándo apareció. Ok, bueno, el Nican Mopoúa es importante que mencionemos, primeramente, ¿qué significa? ¿Por qué se llama así? Aquí se cuenta, aquí se Aquí dice. se cuenta, aquí se dice. Sí, ¿Y por qué está en ese idioma? Bueno, ¿por qué no le porque pusieron está en náhuatl? ¿Por qué no lo pusieron crónica de la tomando los datos de cómo es una de las razones precisamente por las cuales creemos que es Antonio Valeriano, pero bueno, a ver, vamos a ver José, qué dice José, que reaparece en varios meses. Bueno, pues buenos días en primer lugar, y pues aquí volviendo a aparecer. Gracias por poder seguir participando en este programa. Buenos días a todos. Y precisamente esta pregunta que lanzas y la respuesta que da Raúl es mi tarea que hice, ¿verdad? Leímos a León Portilla con detalle y a reserva de lo que los otros expertos puedan aportar aquí. Es muy interesante. Bueno, él refiere a Valeriano, efectivamente, como el autor de este libro, ¿verdad? Bueno, de este relato. Se dice que es en 1556 cuando lo redacta Valeriano. Parece ser que hay unas copias, hay unas hojas, unos manuscritos originales en la Biblioteca de Nueva York. No sé si tú sepas de eso, Jorge. Sí. ¿Verdad? Hay unos originales, 16 páginas o 16 fojas, que es una parte original. Y se dice también que Edmundo O'Gorman, me parece, vio uno de los originales firmado por Valeriano. Correcto. Digamos, estos datos los doy o que se refieren para ver si realmente escribió esto Valeriano. Ahora, ¿por qué en náhuatl? Nos preguntas. Valeriano pertenece a la escuela de Tlatelolco. Es alumno de Fray Bernardino de Sahagún y de Olmos, es otro fraile, que son de los primeros relatores que toman la tradición de los escritos antiguos y los traducen. Pero en esta escuela manejan los 3 idiomas, el náhuatl, el latín y el castellano, ¿verdad? Y se escribe esto en náhuatl precisamente porque retoma muchos de los escritos náhuatl que existían, que
Fray Francisco de Olmos, creo que es Olmos. Andrés de Andrés de Olmos. Olmos, gracias. Tú siempre me ayudas. Gracias. Andrés de Olmos ya había recopilado algunos escritos de los sabios y ancianos que se utilizaban para educar a los niños, en los aztecas estoy hablando. Él ya había recopilado algunos escritos, esos están en la biblioteca de París, me parece, que hay estas publicaciones, y lo que hace Miguel León Portilla es ver la analogía, o sea, de estilo que hay entre esos escritos antiguos y lo que hace Valeriano, ¿verdad? Ese es el punto principal, ¿no? El que se utiliza la cosmogonía de los aztecas. Habíamos hablado de flor y canto, en el programa anterior sobre muertos hablamos de lo que es flor y canto, de a qué viene el hombre a este mundo, a destino a la muerte, a trabajo y a la muerte, cómo se instruía a la gente y cómo en la filosofía náhuatl se buscaba la verdad, o sea, su preocupación era la verdad. Y precisamente se cuestionaban si en este mundo estábamos en la verdad o en un sueño. Y precisamente son las preguntas que Juan Diego se hace cuando asciende al cerrito y cuando ve a la señora. Si es la verdad, y si no es que está despertando de un sueño. Y él se enuncia como un macehual, un pobre jornalero, que su misión pues es trabajar y servir en este mundo. Entonces, contestando tu pregunta, ¿no? Por eso es en náhuatl, porque retoma toda la tradición náhuatl para narrar el suceso. Ese es la básico de este escrito. Ok, ¿y por qué el nombre? ¿Por qué Nican Mopohua? ¿Por qué aquí se cuenta? ¿Por qué se llama así el relato? ¿Por qué no se llama aparición? Porque así inicia exactamente el texto, es una manera típica de iniciar, me parece que en indígena, aquí se cuenta, aquí se dice. Nican Mopohua son las primeras palabras con las que empieza ese texto, y pues yo no sé si fue fácil para Lazo de la Vega ponerle así, y quedó, pues para mí quedó bien, ¿no? Aquí se dice, aquí se cuenta. Además, sí. No, además, recordemos también algo. No es típico o nada más es único de aquí de los mexicas, sino de algunas partes del mundo y en diferentes épocas. Simplemente pongo un ejemplo. Había una vez. Érase que se era. Diferentes formas de empezar precisamente los cuentos, las narraciones. Ajá, hubo una vez. Bueno, entonces esa es, bueno, ahí los voy a ver. Y recordemos que venía la tradición oral, que era como normalmente se pasaban las cosas. Es aquí vamos a narrar, aquí vamos a contar, aquí vamos a decir. Por eso Nican Mopohua. Y qué curioso que sea en náhuatl y no en español. El detalle es que el Nican Mopohua es parte de un libro más amplio. El Nican Mote... El Hueytla Mazoltaltica, que es el gran evento, y era lo que quería que me dijeran, que el Nican Mopohua son 7 contenidos. Pues, son 7 contenidos ahí, y el Nican Mopohua es parte. Y es importante esta situación que les menciono porque quería que lo tocaran, porque en este libro completo es donde se hace una descripción de la Virgen de Guadalupe, aparte de que también viene un apartado en el que se habla sobre los milagros que ha hecho y sobre las situaciones en las que se respalda de esta manera. O sea, no únicamente es el relato que es propiamente el relato de lo que pasó, la tradición que conocemos, sino vienen estos relatos que describen la situación de la Virgen de Guadalupe, e incluso también viene una biografía de Juan Diego en este libro. O sea, en 1649 ya se tenía pues esta situación para poder respaldar lo que estamos viendo precisamente ahorita. Ahí va el punto. Pero bueno, vamos a seguir con el tema entonces. Entonces, bueno, ya hablamos del Nican Mopohua, ya cómo está establecido. 1649 es cuando aparece, 1531 es cuando se
se le da la fecha a las apariciones de la Virgen de Guadalupe, son 118 años. En estos 118 años, ¿qué se sabe? ¿Qué pasa? ¿Hay alguna descripción? ¿Hay algún escrito? Ya hablamos en los primeros programas que por su parte Zumárraga pues nunca dejó dicho nada, nunca dejó escrito nada, incluso un libro que escribe antes de su muerte, pues prácticamente dice que ya no existen milagros en la tierra y que no los esperemos, prácticamente lo que dice. Entonces este llamado, pues no siglo, porque son 118 años, un poquito más de 100 años, ¿qué hay? ¿Qué aparece? ¿Tienes algo al respecto, Jorge? Sí, fíjate que hay en esas informaciones de 1666 precisamente. Sí, en esas informaciones de 1666, Miguel Sánchez, que es uno de los testigos, dice precisamente, luego de jurar decir la verdad, testificó, entre otras cosas, que existieron una vez autos originales de la aparición que habría hecho Fray Juan de Zumárraga en persona, y que de ello tenía noticia el licenciado Bartolomé García y por el delán Alonso Muñoz de la Torre. Lo que escribieron fue: y juntamente tuvo noticia este testigo por habérsela dado el dicho licenciado Bartolomé García de que le había dicho el doctor Alonso Muñoz de la Torre, que fue de esta Santa Iglesia Catedral Metropolitana, de que habiendo ido a visitar al ilustrísimo señor arzobispo, Fray García de Mendoza de la Orden de San Jerónimo, que a lo que se acuerda gobernaba este arzobispado por los años 600, y había visto que su señoría ilustrísima estaba leyendo los autos y proceso de dicha aparición. Recordemos que hubo mucha información que se envió y se perdió en naufragios también. Cuando viene lo que tú mencionabas también, la invasión de los norteamericanos, se llevan los 3 originales que tenían del Nicán Mopogua precisamente a Nueva York. Entonces, sí está la Clarisa que iba para Asia, que pasó precisamente por la basílica. Ella también, Ana de Santa Clara, fue en 1621, Ana de Cristo. Ella también relata el acontecimiento al haber pasado precisamente ahí por el Tepeyac en su camino para las Indias. Entonces sí hay muchas referencias epistolares algunas, y también está todo este contexto que mencionábamos de la Inquisición, en donde ya no se prohibía el culto a nadie más que a Jesús. Y es muy curioso que los mismos frailes, habiendo venido de allá de España, de Extremadura, de donde venía la Virgen de Guadalupe, primera no es la imagen, y porque si empieza a tener tal distribución, tal ascendencia sobre los indígenas, en los primeros 10 años después de la aparición se bautizan 9 millones de indígenas, cuando antes de eso no se habían bautizado de esa manera. ¿Qué fue lo que sucedió? Ahí mencionaste algo, perdón, rápido antes de que se me vaya la idea. Ahorita cuando empezaste lo que expresaste, argumentación exacta, se me van a hablar. Mencionaste Miguel Sánchez, testigo ¿en qué? En las informaciones jurídicas de 1666. En la investigación que se hace, él aparece como un testigo. Sí, para aclarar esa, porque no entender que fue testigo del evento, porque no. Mucho más años antes. Sí, entonces la investigación que se hace, que es una de las primeras, 1666, esta investigación se hace porque al parecer estaban tramitando la liturgia con el Vaticano, y el Vaticano sí es el que ordena que se haga esta investigación para que se establezca realmente que la imagen pues es una imagen divina y sobrenatural. Y hay otra investigación más adelante. Exactamente, va a haber más investigaciones. En 1751 vendrá la siguiente, y el Papa Benedicto XV en 1754 va a nombrar la fiesta precisamente, que se pueda hacer la liturgia de manera local. Perfecto. Ahora sí, Esteban, perdón por interrumpir. Sí, bueno, vuelvo a insistir, ya lo había hecho la semana pasada y ahora sí me informé bien. Sí, menciona Jorge que 10 años después, o sea, estamos hablando hasta 1541, ya había 9 millones de convertidos gracias a la aparición. La pregunta es, bueno, tengo varias preguntas. ¿Por qué Montúfar en 1556 estalla en coraje? Y no habla de apariciones. Y después, Fray Bernardino de Sahagún, años después, nos dice muy claramente allí en su historia de las cosas de las Indias y todo esto, menciona que gracias al trabajo
de sus hermanos que llegaron franciscanos antes que él, ya había en ese momento 1 millón de indios convertidos. Y jamás dice gracias a la aparición de la Santísima Virgen, nunca la menciona. Él dice que es el trabajo de los primeros y además hace una crítica fuerte a ellos, porque al principio utilizaron el famoso culto de, se me fue la palabra ahorita, de sustitución, donde sustituyen a Tonantzin por la Virgen María, más no la de Guadalupe, y después se arrepienten, porque vienen muchos problemas, porque los indígenas siguen haciendo sus visitas a este lugar, que la hacían desde la época prehispánica, a Tonantzin, para adorar a Tonantzin, más no a la Virgen María. Ok, bueno, en estos 100 años tenemos ya esta relación que nos dice que pues desafortunadamente están desaparecidos, se los llevaron, no, estos documentos, lo que dice sobre las de Zumárraga, que sí existió un testimonio en el que sí se expresó acerca de la aparición de la Virgen. Yo tengo más datos. Aparte de eso, en estos 100 años, ¿qué más hay? ¿Que hay otra? Sí, antes de contestar, Esteban, bueno, apareció en 1995, el equipo de Ecos de la Antigüedad hizo la investigación hace como 15 años, 12, bueno. Y se sabe que fue una familia queretana la que hizo llegar al padre jesuita Javier Escalada un códice chiquito, digamos, muy parecido al tamaño de una hoja carta, quizás puede ser que hasta más chico, de 11 por 22 centímetros, y se conoce como códice 1548. Bien, este códice se le hace llegar a Javier Escalada, quien oculta la identidad de la familia, solo dice que es queretana, y a nosotros nos llamó el hijo del señor que lo encontró. No, es de una joyería, nos hizo ir, y fuimos el doctor Guillermo Murillo, y un servidor ahí nos sentó, nos dio 2 réplicas exactas del códice tal como se veía, con los manchones, y ya limpio de cómo estaba, y en su plática que nos dio, dice que su padre, aproximadamente en la década de los 70, me parece, fue a la Lagunilla, compró una serie de libros, varios libros grandes, haz de cuenta como México a través de los siglos, uno de aquellos donde podría caber perfectamente, lo llevó, lo pusieron en la biblioteca, y realmente lo fueron a abrir hasta, o sea, porque hay libros que se quedan sin abrir un montón de años, lo abrieron a principios de los 90, no sabría precisar exactamente cuándo, y es ahí cuando, oh sorpresa, un códice como con especie de piel animal, no se podía precisar, y sin saber qué era, o sea, digamos, para decir que no hubo trampa o hubo algo así, fueron y se lo hicieron llegar al padre Javier Escalada, quien inmediatamente lo sometió a estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, que fueron los que realizaron varios estudios de todo lo que podían hacer sin tocar, obviamente, el códice o quitarle algo, y en varios de los puntos, digamos, aparte de haber descifrado todo lo que decía, que a veces se puede ver a simple vista de que 1548 es el año en que muere Juan Diego, y precisamente es el hecho por el que está realizado el códice, que aparecen 2 apariciones, una en término principal, frontal, y otra como en chiquito del lado superior izquierdo. Viene una firma de Fray Bernardino de Sahagún, que fue algo que, aunque se testificó que la firma era auténtica, porque se le mandó a un experto en Texas, no me acuerdo, y dijo que sí, pues, es muy probable que haya sido por el año, y un sello del juez Antonio Valeriano dice, juez Antón Valeriano, y como que confirmando, ¿no? Y nada más habla de la muerte de Juan Diego, de que se le apareció la Virgen en 1531, y prácticamente es todo. Bueno, nada más para ahondar, hay una tercera investigación que se hizo en el año 1786. Esta fue hecha por el médico matemático Joseph Bartoloche,
que estuvo a cargo de ellas, y fue una investigación que se hizo a la tilma, que duró varios años, reunió una serie de pintores y expertos que vieron el ayate, y bueno, una de las conclusiones, aparte de decir que la formación de la imagen es inexplicable, pero sí hacen una primera corrección, dicen que no es el ayate de hilo de maguey, sino una especie de palma silvestre llamada iscotl, pero dentro de lo que estuvieron investigando encuentran un libro forrado de negro de 25 hojas, en donde hecho a la especie de tlacuilos de la historia de los indígenas, y en la página 9 viene un dibujo muy semejante a ese códice, y entonces que estuvieron reuniendo. Ahí, esta es una verdadera joya de lo que aparece precisamente en el siglo de silencio, por no mencionar el mismo pleito de Fray Francisco de Bustamante, que también se puede tomar a favor de los aparicionistas, puesto que verifica que en efecto había un culto a la Virgen, el del Tepeyac. Otra cosa es que, bueno, no dicen que haya sido una imagen estampada, sino una pintura, pero se verifica ya de manera indirecta que ese culto ya existía. Entonces, digamos que a grosso modo de lo que se va encontrando, ya no es tan siglo de silencio, ya hay alguno que otro dato que van saltando, y que sí, si se sigue la investigación y van transcurriendo los años, van a ir apareciendo más y más cosas, y realmente no, es, digamos, el principal argumento de los antiaparicionistas para tratar de resaltar y apoyar sus puntos. En este documento que aparece, pues, Esteban, dice 1783 que se hace este libro y esta investigación, y dices que también hay un grabado parecido al Códice Escalada. Exactamente. Entonces, sí, en la hoja 9. ¿Por qué fue tan de sorpresa encontrar el Códice Escalada si en 1783 ya existía una imagen similar? No, pues ya que es. Bueno, yo tengo alguna idea por ahí. Sí, puede ser esto, miren. También leyendo esto acerca del códice, una de las críticas fuertes que se le hace es precisamente la firma de Sahagún, que según el experto estadounidense, parece ser, porque así lo mencioné, que sí es auténtica. Ahora, recordemos que como tal no se puede analizar la pieza porque si utilizamos algún microscopio electrónico o algo así, pues sería destruir completamente la pieza. Son estudios que se hacen al vacío y entonces no lo resistiría y se desaparecería. Bueno, pero por lo que sí pueden hacer con otro tipo de microscopios y demás, parece ser que esta firma fue sembrada ahí. Se sacó de otro documento y se puso ahí para darle validez a este. A lo mejor sí existía este documento de 1783, ahí la imagen esta, y no es nada difícil. Ya en el siglo XX, a finales de los 70, principios de los 80, realizar este tipo de trabajos. Entonces, y esto es una de las críticas que no ha podido resolver nadie, porque si esa firma se ve que además se choca con el trazo de las pinturas originales. Entonces, ahí códice, está la duda. Mencionaste que se le hacen unos estudios al códice por parte de la UNAM. ¿Qué resulta de estos estudios? ¿El códice es original? ¿Sí está en las épocas en las que debe estar? Sí se concluye que sí es muy probable que sea de esa época. Pero no está certificado. O sea, en el probable nos queda esa duda. Exactamente. Digo, ahorita ya casi se supone que utilizaron una piel de ese año más o menos. Tengo listo y voy al punto y te digo la conclusión total, pero pues ya tenemos ya. Bueno, ahorita dejamos pendiente esto. O sea, no lo voy a encontrar en 10 segundos. Nos vamos a medio tiempo y a la identificación de la estación y regresamos con lo que falta. Hoy tengo que dar mensajes ahorita que regresemos. Sí, no hemos dado. Pues estoy aquí viendo. No le hemos... XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad, transmitiendo para ti las 24 horas del día.
Estudios y oficinas, Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora, Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. La cultura universal. Bueno, pues estamos de regreso. Habrán visto que fue muy rápido porque el tema es bastante amplio, entonces pues tenemos que seguir con el tema. Rápidamente, antes de darle palabra a Raúl para que nos aclare la situación que quedamos antes de irnos, saludos en la red. Tenemos a Connie Ramos, buenos días, ya se encuentra aquí con nosotros en el Inframundo 2. Javier Muñoz nos manda saludos. Guadalupe Olvera, saludos. Nombre del tema musical con el que iniciaron el programa. Eso lo debes saber tú, Raúl. No, Byron. Ah, ok. Que le hable a Byron, ya él le contará de Perfecto. qué música se está usando. Clara Rivera Fournier, saludos a todos. Jorge, te admiramos y te agradecemos lo que compartes con tanta sabiduría. Ignacio Solís, buenos días, felices fiestas y un renovado 2020. Agradezco cada sábado su transmisión. Muchas gracias por escucharnos, Ignacio. Noemí Sosa, buenos días al equipo de Ecos. Raúl Rodríguez Lucio, le contestaste la pregunta que nos hizo. Y en el video tenemos un comentario de Moni, que nos dice que ella se preguntaba precisamente cómo había llegado el códice a la Biblioteca de Nueva York. Bueno, pues ya le contestó Jorge. Y tenemos a Rafael Joaquín Salcedo Fernández, les deseo muchas felicidades y que continúen los éxitos. Extraordinario análisis. Un mensaje que tenemos, llamada. Me gustaría que el señor Lucio o Mauro pudieran en su momento leer el capítulo 12 del libro del Apocalipsis o Revelaciones de la Biblia, donde el apóstol Juan narra claramente otra aparición de la Virgen, y que nos puedan dar sus comentarios. Creo que Mauro ya no cree. Muchas gracias y buen día. Rosa Isera Zabaleta. Y ese fue para ti, Maura. Bueno, pues continuamos rápidamente con el tema. Raúl, creo que ya encontraste la información. Ahora sí, mira, viene, dice, en la parte superior al centro del documento se ve con toda claridad el referido 1154-8, con debajo de la fecha hay una inscripción. De sus 4 renglones en náhuatl se efectuaron 2 traducciones. La primera, debida al presbítero Mario Rojas Sánchez, quien propuso Cuauhtlatótzin, aparecida en 1531, o sea, nuestra madrecita niña de México. Por su parte, el maestro Rafael Tena propuso también en este año 1531 se apareció a Cuauhtlatótzin, nuestra amada Madre Señora de Guadalupe de México. Para la inscripción al capsel del lado izquierdo, el primer nahuatlaco tradujo murió dignamente Cuauhtlatótzin, y el segundo, uniendo el dato del documento, indicó 1548 murió Cuauhtlatótzin. Según Carlos de Sigüenza y Góngora, era el nombre de Juan Diego previo a su bautizo, según se sabe. Tintas usadas. Fue el reto más grande al que se enfrentó la investigación, particularmente debida a la condición impuesta para no dañar el códice, o que el Instituto de Física propuso las técnicas denominadas espectroscopía al infrarrojo y espectroscopía pixeciclas, que es Particle Index X-Ray Emission. Las personas interesadas en conocer el detalle de las diferentes técnicas podrán consultar los informes y espectros en los apéndices respectivos, ya que aquí únicamente se exponen en forma somera los métodos utilizados y más relevantes. Se detectó que existen diferentes tipos de tintas. Y bueno, ya aquí hay una explicación muy técnica de qué es cada una de ellas.
Y al no haberse detectado, sino vienen pues aquí un montón de cuestiones muy, muy técnicas de lo que hacen. Y a final de cuentas, una vez que han determinado los expertos, tanto el documento en general como la firma en particular son auténticos, podemos darle crédito a la data que aparece al mismo, sin hacer notar que la fecha dice 154-8 y no precisamente 1548, dato que hace suponer válidamente quién lo escribió, seguramente un natural que no era experto en numeración arábiga, que sí dominaban los misioneros europeos, continuamente cometían este tipo de cambios. Para el doctor Javier Nogués, él dice año 1548, se dignó a morir Juan Diego, de quien apareció la muy venerable y preciosa señora de Guadalupe de México. Y al final de cuentas, o sea, solamente lo que acaban diciendo es que sí, muy probable el códice sea de esa fecha, aunque no se desestima que haya tenido añadidos, pero por la forma de la piel, la manera de usarse de algunos trazos, o sea, se da este veredicto no tan contundente, o sea, se dudó en efecto de la firma de Fray Bernardino de Sahagún, que haya sido un posterior añadido. Incluso algunos comentaron la polémica de que Antonio Valeriano no era juez en 1548, sino que lo fue años después, pero hay una polémica en ese torno, o sea, sí puede haber sido, como no puede haber sido, digamos, pero lo que más brincó fue la firma de Fray Bernardino de Sahagún, como dijo Esteban, bueno, que realmente estaba en contra de las idolatrías y sobre todo la de Tonanzi, que le explicó muy claramente en el Tepeyac. Por lo demás, el resto parece auténtico. Ok, bueno, bien, el códice con todo lo que tenemos que está descrito y lo que viene, pues prácticamente es el Santo Grial. Sí, fue el elemento definitivo que inclinó la balanza en el proceso de canonización para Juan Diego. O sea, esto fue... ¿Cuándo empieza, eso tú lo debes de ver mejor, Jorge, perdón, cuándo empieza la solicitud del proceso de canonización? Si este códice se encuentra en 1995, ¿cuándo empezó la solicitud del proceso? Es uno de los documentos, empezó desde antes, okay. ya desde 1975 aproximadamente, con el arzobispo y otros obispos estaban postulando el que se hiciera la causa. Viene a 1979, viene el Papa Juan Pablo II y se le da mucho mayor empuje a todas estas investigaciones y se arma todo un Sanedrín para juzgar si era cierto, si no era cierto, y vienen todas estas nuevas investigaciones. En 1990 se produce la beatificación. Es correcto. Que fue uno de los momentos importantes. De ahí, pues el siguiente paso ya era la canonización. Entonces, eso iba en curso. Y se estaban reuniendo varios documentos. Uno de los que estaba ahí era Javier Escalada, a quien le hace llegar esta familia queretana, que no recuerdo el apellido, pero a lo mejor tú sí los conoces. No recuerdo ahorita el Estaban apellido en tampoco, Madero, pero ya quitaron una joyería. Una pregunta a todos, igual también tú la puedes contestar. Sí, ok, el hubiera no existe. ¿Y si no hubiera aparecido este códice en 1995? Hay muchísima más información que se hace por todo este tribunal de la Santa Sede. José. Vamos, José. Bueno, mira, siguiendo tu pregunta, o sea, creo que tu inquietud, creo yo que el punto fundamental, y ahí sí, Jorge, tú dime, para poder darle validez a estos hechos, es la existencia real de Juan Diego. O sea, ya Valeriano y de esa época se planteaban si existió Juan Diego y su tío. Entonces, ¿qué documentos hay? Si es este código que ustedes mencionan o qué otras bases hay para fundamentar la existencia de una persona real, que si vas a beatificar o canonizar, lo primero es decir si existió.
Bueno, se tiene información de su matrimonio, se tiene información de su muerte, viene todo el proceso de 1666 donde se busca a los ancianos, precisamente personas que tuvieran más de 100 años, poderles preguntar y bajo juramento. Y en esa época... Sí, era muy serio el asunto. Sí, la investigación fue muy seria y la retomó el Vaticano en 1725 y se vuelve a retomar en todo el proceso de beatificación y canonización y se hace válido como si fuera de la misma iglesia todos esos testimonios. Déjame explicar un poquito más ese proceso. Se reunieron aproximadamente, por decir número 10 indígenas muy viejitos y 10 españoles también viejitos para que se viera que estaba balanceado el asunto. Todos testificaron, y eso es muy importante, haber tenido noticias de Juan Diego, no por ellos, porque ya cuando ellos nacieron ya Juan Diego había muerto, pero sí tenían padres, abuelos y gente vieja que ellos conocieron, que les platicaron, y viene bien detallada esta descripción de cómo fue que concebían a Juan Diego. Algunos datos de la esposa y de dónde vivía y todo vienen precisamente de estas testificaciones que hicieron estos ancianos. Y nada más quiero recalcar que en términos de historia esto es muy válido. O sea, esto es perfectamente correcto, está notariado, no hay truco y tiene mucho valor y mucho peso haberlo hecho. O sea, en 1647 se rompe el silencio y bueno, muy poco tiempo después se dan cuenta de que hay ese hueco y dijeron, vamos a arreglarlo. Todavía hay gente vieja, ancianos, vamos a apoyar esta causa. Y entre de que vieron el ayate, que aquí viene es con la primera investigación a fondo con expertos, hizo un movimiento bien grande. Los científicos de la época. Viene esas testificaciones jurídicas de 1666, mínimo por 20 personas que testificaron, algunos más y otros menos, y ahí están. ¿Sí? Entonces, yo en conclusión digo que es muy difícil después de esto decir que no existió para mí. O sea, la probabilidad es muy alta. No, ojo, yo no es que esté diciendo que no existió, sino precisamente entender qué otros elementos, además del códice que están haciendo referencia, podemos contar, porque eso que me dicen es muy similar a lo que hemos hablado aquí sobre la Fundación de Querétaro. Testimonios que se buscan de gente anciana o que nos dan relación de los hechos. No sé si igual que en la Fundación de Querétaro existía un cuestionario que se les aplicó a esas personas o simplemente se les entrevistaba, porque en los que vimos de aquí había un cuestionario, ¿no? Había preguntas concretas que se les hacían. Lo mismo fue para aquí, para lo del Convento de la Cruz, ¿no? Para ver por qué se había fundado. Precisamente fue exactamente la misma metodología. Se buscó a la gente mayor, ¿verdad? Y se le hacían una serie de preguntas. Así es. No sé si en estas preguntas, además de dar todo el relato de la vida de Juan Diego, hablaban sobre las apariciones o algo que nos dé más elementos. Sí, más que nada la pregunta era por el siglo del silencio, el llamado. Si esto aparece en 1548, bueno, es que en ese siglo que supuestamente hay otro documento oficial o se perdieron, como lo comenta Jorge, pues aparece este documento y pues mira, en estos 100 años sí se mencionó, ahí está, te digo, es prácticamente el códice tiene todo lo que necesitas en ese momento. Tiene a Juan Diego, tiene a la Virgen, tiene una representación de la leyenda, tiene la leyenda de Fray Bernardino de Sahagún, que era el acérrimo crítico de ese tipo de idolatrías, porque las consideraba una idolatría, y tiene Antonio Valeriano, a quien se le atribuye pues el relato. Además hay otros 2 dibujos hechos en ese tiempo que pasaron a formar parte del compendio, donde se ven las procesiones, procesión con dibujos de la Virgen. Hay un regalo que le hace Alonso de Montúfar a Felipe II y de una imagen de la Virgen, y hay una batalla que se da en España y aparece en un dibujo. No se da en España, en Lepanto. En Lepanto, bueno, se ve el dibujo de la Virgen muy parecido, o sea, se hace un acercamiento, es increíblemente parecido a la Virgen que todos conocemos.
Bueno, estos son huequitos que van llenando. Hay otro, un códice estilo indígena, que también se ve una procesión, ahí se ve un águila que va como hablando, va un prelado, y llevan un algo que no se ve como una imagen, pero también pertenece a ese tiempo y no es tan, realmente no es un silencio total, sino van siendo detalles, cuestiones que lo van llenando y van haciendo peso y van a seguir apareciendo detalles como estos, puesto que hay un montón de documentos que no se han visto ni se han encontrado en un montón de lados y seguramente irán saltando con el tiempo. Ahora recordemos algo importante. El culto creo que nadie lo puede negar, quedamos que desde Hernán Cortés se establece en México, inclusive le toca a la Ermita del Norte, a la Virgen de Guadalupe, pero de ahí a que desapareció hay un gran trecho. Recordemos que Alonso de Montúfar manda hacer la pintura y después hace la propaganda de que esa pintura es divina, es un milagro, por eso estalla Bustamante. Él no niega ese culto. Recordemos que el Tepeyac desde épocas prehispánicas era centro de devoción de todos los mesoamericanos e inclusive de más lejos. Por ahí Fray Bernardino Sahagún menciona que hasta desde Guatemala, o lo que hoy conocemos como Guatemala, llegaron algunos peregrinos a adorar a Tonantzin. Entonces, bueno, ahí vemos que una cosa es que se haya culto, nadie lo niega, pero otra es que se haya aparecido. Y volviendo ya a nuestro tiempo, el Códice Escalada, curiosamente, surge cuando más se necesita. Pero quiero darles una fecha, año 1982, el ex abad de la Basílica, Guillermo Schulenburg, manda a llamar a un restaurador de nombre José Sol Rosales para que haga un estudio de la imagen. Y resulta que este hombre dice, bueno, a ver, esto no es ninguna aparición, los tintes, se utilizó cochinilla, es una técnica variada de lo que se conoce como al temple. Antes, en el siglo XVI, para pintar mantos y pintar ropa, se utilizaba una técnica, una variante del temple, llamado ahorita aguazo, ¿sí? Aguazo, y en pintura se le conoce como sargas. De las sargas se pasa a este tipo de tintes donde se utiliza la cochinilla, que es típica mexicana para dar los colores guindas, se utilizan los óxidos de tierra o las tierras que dan color rojizo, para el berbellón se utiliza el azufre y el mercurio, y para los verdes provienen del cobre. Y él hace todo este análisis, porque le da la oportunidad a Schulenburg de revisar el y además descubre algo. En esta técnica siempre nos han dicho, bueno, primero que no se preparó la tela. Y dice, la verdad es que sí. Haciendo un examen ocular, porque no puedes hacerle un químico, porque se tiene un examen químico a fondo porque se destruye la tela, dice, hay un blanco, hay un fondo blanco, lo que se conoce como blanco de España, que se colocaba en la tela. Ahora, en el temple, generalmente ya que está esto, se humedece ligeramente para que la pintura se adhiera en este caso al manto, y además se notan las pinceladas que hizo el autor de esta obra. Y por eso Schulenburg escribe a Roma, al Vaticano, en aquella famosa carta particular, que dice, haciendo honor a la verdad, Señor, refiriéndose a Juan Pablo II, tenga cuidado, porque esto es obra humana y no es un milagro divino. Y eso le costó el trabajo. Es que de hecho las investigaciones pues tiran para los dos lados, de tanto de los aparicionistas como los no aparicionistas. Digo, realmente los exámenes que se han hecho a la tilma pues han desde 1666, que eran expertos pintores, incluso los pintores novohispanos los hicieron. Muchos dijeron sí, es una aparición divina, no sabemos cómo se pintó. Exámenes más recientes con la tecnología han dicho incluso, también tiende a decir cómo decimos las cosas o cómo se transmite, ¿no? Hay un famoso estudio que supuestamente hizo y se anuncia como, es que la NASA estudió
la tilma y dijo que es divina. Pues la verdad es que no. Fueron unos contratistas que trabajaban en su momento para la NASA. Smith y Callahan. Sí, es Smith y Callahan. Y curiosamente eso surgió en Italia, exacto, en un lugar con Chiglia, donde por primera vez, ya en la década de los, que serían los 90 por ahí, surge un escrito que poco a poco, ni siquiera en México, es allá donde se dice que gente de la NASA vino a hacer esos exacto, estudios. La verdad es que nunca vino gente de la NASA. Jamás vino a hacer ningún estudio, ni les permitieron ningún tipo de estudio. No, pero además, fíjate, hay un curioso parteaguas. O sea, el primero es José Sol Rosales, como dices. Y antes hubo otro. Sí, no, este fue el primero. En el 91, en el 95, 96, Alejandro Rosas y Rosa Díez llegaron a la misma conclusión e incluso dijeron que encontraron gruesas capas de pinturas, pero el que se la voló fue en 1999 Leoncio Garza Valdés, que era experto en arqueomicrobiología de la Universidad de San Antonio, Texas, fotografió la técnica que detectan espectros de ultravioleta en un rango de 250 a 400 manómetros de espesor, obteniendo los siguientes resultados. Él explica que hay 3 imágenes. Las 2 primeras hablan de una virgen española, la primera con un niño en brazos, la segunda sin el niño, luego y la tercera la imagen actual que conocemos, pero hasta da fechas de cuándo fue la primera y la segunda. La primera dice que fue en 1556 y que el pintor fue Marcos de Aquino. La segunda, la firma, al parecer. Sí, dice M.A. La segunda dice que fue en 1625 por Juan de Arrué. La tercera no supo precisar cuándo aparecía. Lo que voy es a lo siguiente. Si nosotros analizamos los primeros estudios, hasta Callahan y Smith en 1979, todos se uniformizan con que no se explican cómo aparece esa imagen. Y de repente, ya más cercano el tiempo, los expertos parecen haber analizado otra cosa. Todos se encuentran pintura, fondos, o sea, realmente, pues el análisis, y te digo, este último de Leoncio García Valdés, pues ya, de plano la desata totalmente y encuentra 3 imágenes. Y aquí yo digo, bueno, ¿por qué ese cambio tan drástico? O sea, es muy sencillo. Sí, o sea, en 1600, en México, ¿quién estaba en el poder? Pues la Iglesia Católica. Si decías algo en contra, pues seguramente a la yo diría que es muy sencillo. No están analizando lo mismo. Están analizando 2 prendas diferentes. Los primeros analizan una prenda que sí tiene un origen inexplicable, y los últimos, de los últimos años, están analizando una pintura y encuentran pintura, puesto que están, o sea, todos hablaron desde la primera investigación, juramentados en verdad, y no estaban, o sea, porque no puedes, estamos hablando como de 9 investigaciones. Todos, o sea, ninguno se avienta un cuento, y menos los primeros. Incluso estos 2 investigadores que trabajaron en la NASA, que aprueban todo lo que se dice en las primeras investigaciones. ¿Por qué de repente, Es que no es de repente. Todos empiezan a ver pinturas y entonces yo digo, mi explicación es que ya dejaron de ver lo mismo y están analizando 2 cosas diferentes. Alguien cambió el ayate. 1947, otro restaurador. 1947, antes de que empezara todo esto de si vamos a canonizar o no. José Antonio Flores, también restaurador, es contratado para darle ciertos retoques a la imagen. Y después dice, de entrada me di cuenta, como buen restaurador que era, porque no contrataron a cualquiera ahí para hacer los retoques al lienzo, se da cuenta de que ya ha sido retocado. Los retoques sí.
O sea, eso Smith y Callahan luego, si lo afirmaron. tienes que retocar, Jóvenes, no tiene origen divino. Tiempo, ya casi nos vamos y quiero dar los saludos antes de que nos vayamos, lo siento, nos quedan 3 minutitos, ya se estaba poniendo bueno esto y lástima que tenemos poco tiempo. Entonces bueno, pues lo vamos a seguir el próximo programa y nos escribieron primeramente, hay un libro que se llama Tepeyac, 5 siglos de engaño de Leoncio García Valdés, que están mencionando, 375 páginas en el que se niega totalmente las apariciones. No es como no sé cómo se pudo canonizar a Juan Diego si realmente no se comprobó su existencia. No está comprobado. De que la manta tiene algo de no sobrenatural, algo tiene, pero no es que se comprueba que se aparezca. La siguiente, el señor Maussan, un médico de nombre Carlos, investigaron y decían que era imposible que haya sobrevivido más de 500 años. Incluso se le han hecho nuevos estudios y no lo han destruido, aunque sí se le han hecho retoques. En 2010, Maussan dijo que una investigación de sus ojos están vivos, ya que reflejan hasta 13 personas y que tienen temperatura. Todos los estudios hechos dicen que es algo increíble. El primer mensaje era de Ángel Rivera Sánchez y este es de Rosa Isela Zabaleta, la que dice que Mauro ya no cree. Sí, ya luego le debemos la lectura del Apocalipsis de ese capítulo. Sí, lo vamos a hacer, además como vio, pues ahorita ya se nos acabó el tiempo se nos fue en debate. Y bueno, pues ya tenemos un minutito. Pero vamos a seguir, Sí. Muy bien. Hablaremos entonces, parece entonces, del volante de Zumárraga a Cortés, que es precisamente datado entre 1530-31 y hay argumentos de si fue o no fue. Ya platicaremos de él en el próximo programa. Y recordemos que el investigador que lo hizo en 1938, Richard Kuhn, había sido premio Nobel de Química. Y sí, efectivamente había algunos retoques con pintura que se veían, pero el resto de la imagen no. Y dijo, no sé determinar el origen mineral, vegetal, animal. Fue posteriormente Nobel de Química. Sí. En el momento donde era Nobel. Bueno, ya, muchachos, nos vamos. Gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos en el próximo programa. Feliz Navidad, que se la pasen muy bien. Hasta luego. Y lo hizo con un micrófono. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. XHUAQ, Radio Universidad 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día. Centro Universitario Cerro de las Campanas. Planta transmisora Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad, la cultura universal.